Hoy, como ya les explicó el presidente del CEPO, yo soy catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad Complutense de Madrid y me interesan, digamos, las culturas de lengua indoeuropea del Oriente Próximo. El otro día hablé de los hititas, ahora toca, digamos, la otra gran cultura indoeuropea que forma parte del Oriente Próximo antiguo, que es los persas, ¿no? Y muy específicamente dentro de los persas, el testimonio más antiguo desde el punto de vista lingüístico e histórico, que es el Imperio Aqueménida. Es verdad que, bueno, antes de los aqueménidas están los medos, pero de los medos no tenemos textos escritos. Son también un pueblo de lengua irania, pero, como digo, no hay testimonio escrito. En cambio, los persas, y sobre todo a partir de Darío el Grande, que es la personalidad, digamos, el gran rey que hemos seleccionado para hablar de una gran capital, que es Persépolis, deja testimonio escrito muy interesante, como vamos a ver. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar este último viernes, que también un viernes prenavideño, tiene mucho mérito estar aquí, dedicado a Darío el Grande y Persépolis. Bien, para ubicarnos dentro del tiempo, vamos a hacer un timeline, una cronología del Imperio Aqueménida, para entender un poco en qué marco temporal nos desenvolvemos. Es desde lo que entendemos de manera general como culturas del Próximo Oriente Antiguo, posiblemente el último gran momento histórico del Oriente Próximo Antiguo, porque, como ven, partimos del fundador del imperio, que es Ciro el Grande. Ciro II le llamamos porque parece que, según las listas de reyes que los mismos autores, los mismos persas nos dan, habría habido otro Ciro antes. Entonces, bueno, convencionalmente hablamos de Ciro II, pero todos le llamamos Ciro el Grande. Ciro el Grande es el fundador del imperio persa, y, como ven, reina a partir de la mitad del siglo VI a.C. Es decir, estamos ya en un momento en el que los griegos están terminando, mejor dicho, el periodo arcaico. Es decir, que ya nos movemos en un ámbito cronológico que, desde nuestra perspectiva occidental, ya está occidentalizado, porque ya tenemos una cronología, digamos, de los fundadores de Occidente, que son los griegos. Esto nos descoloca un poco porque siempre entendemos como que las culturas del Próximo Oriente Antiguo preceden a las grandes culturas occidentales. Esta, como ven, es simultánea. Es simultánea del nacimiento de la Grecia, de la Grecia clásica, tal como nosotros la entendemos. Su hijo y sucesor, Cambises II, como ven, reina hasta 522, y ahí se produce una ruptura dinástica muy importante, de la que luego hablaremos, porque, digamos, esto es importante para entender todo lo que vamos a referir. Se rompe una línea dinástica, que luego explicaré, y por una usurpación del poder. Ya vimos también el martes otro ejemplo de usurpación en el caso de Hattusili III, por una usurpación del poder, y sube al trono Darío I el Grande, que es la figura de la que vamos a hacer. Como ven, es uno de los reinados más largos del Imperio Aqueménida. Hay los más largos, como ven, por la cronología, serían los de Darío I, Artajerjes I y Artajerjes II. Todos ellos, además, se corresponden con momentos de gran estabilidad dentro del imperio y de gran, gloria política, por así decirlo, ¿no? Bien, del reinado de Darío I vamos a hablar bastante, sobre todo de su ideología real. El otro día me preguntaba un alumno, uno de ustedes, por la ideología imperial. Hoy la vamos a desarrollar mucho, precisamente. Su hijo, Jerjes I, que es muy conocido porque es, digamos, el gran malvado para la historia griega,
También es un personaje muy interesante, no es tan malo en realidad, pero bueno, quiero decir que la historiografía griega lo ha dejado convertido en una especie de rey loco o una cosa así. Y como ven, reina hasta 465, ya estamos hablando del nacimiento de la Atenas clásica. Muere asesinado y su sucesor, que es quizá el que tiene el reinado más largo, Artajerjes I, inauguró un periodo de paz. Es un rey, por así decirlo, pacífico, lo cual no quiere decir inactivo, es decir, es un rey que interviene de manera muy directa en toda la política griega de manera desestabilizadora, es decir, él lo que hace no hace la guerra, pero sí hace, digamos, un juego de diplomacia desestabilizadora contra los griegos. Nosotros ahora ya sabemos algo de esto en la política europea, pero es exactamente una situación muy parecida a la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, intervenir desde fuera, no de manera militar, sino de manera disruptiva, ¿no? Hay dos reinados muy breves que normalmente terminan. Hay muchos de los reyes aqueménidas, en realidad menos Darío I y Artajerjes I y Artajerjes II mueren asesinados. Es decir, eso a los griegos siempre les sirvió para decir que era un reino en decadencia, es decir, un reino, digamos, donde la inseguridad jurídica estaba garantizada. No es así del todo, pero sí es verdad que hay muchas muertes violentas. También las hay en el Imperio Romano y nadie dice nada de esto. Pero bueno, Darío II tiene un reinado relativamente breve y su hijo Artajerjes II, como ven, tiene también un reinado largo. Y después ya vienen los últimos reyes, hasta culminar con Darío III, que, como ven, muere también asesinado en el 330 y es sustituido por lo que hoy en día la corriente historiográfica mayoritaria que se dedica al estudio del Imperio Aqueménida llama el último Aqueménida. El último Aqueménida es en realidad Alejandro Magno, porque Alejandro Magno es verdad que conquista el imperio, pero sustituye desde todo punto de vista a la monarquía aqueménida con el mismo tipo de formato. Mantiene el régimen de satrapías, él mismo se presenta como una divinidad, es decir, que realmente adquiere una serie de usos y costumbres legitimadores que son propios del imperio aqueménida. Por eso hoy en día se le estima como efectivamente un continuador, un legitimador de la dinastía aqueménida. Por eso también, y esto va a tener mucho que ver con la clase de hoy, al acceder al trono mediante como consecuencia de un golpe de Estado, Darío el Grande también necesita muchos factores de legitimación, es decir, hay muchos elementos que le obligan a legitimar su subida al trono. Hoy sí que estamos hablando de un imperio de verdad, no como el otro día, eso ya lo advertí, porque es importante, porque fíjense ustedes en la extensión geográfica del imperio aqueménida. Esto sí es un imperio que ocupa 3 continentes, en Asia una extensión impresionante que va desde Asia Central, lo que hoy en día son las repúblicas de Asia Central, ¿verdad? Todo Afganistán, por supuesto, casi todo Pakistán. Como ven, la frontera oriental es el río Indo. Toda Mesopotamia, toda Anatolia, toda la franja siro-palestina, Egipto. Esto es muy importante porque evidentemente no es pero no solo Egipto, sino Libia, es decir, la costa africana oriental, y luego una porción no pequeña de Europa, es decir, todo lo que hoy en día sería Bulgaria, que se correspondía con una parte importante de Tracia, y en algunos momentos el norte de Macedonia. En el mapa no viene, pero también el imperio aqueménida, sobre todo en la época de Darío el Grande, se extiende por parte de la costa del Mar Negro, es decir, en Crimea, no hace muchos años, se localizó en Fanagoria una estela de Darío I,
algo así como Darío aquí ha estado aquí, ¿no? Es una especie de recuerdo de conquista, como fulanito estuvo aquí, pues Darío el Grande estuvo aquí. Es decir, que realmente también la costa del Mar Negro, que en esta época es cultural y económicamente muy, muy relevante, también estuvo bajo control aqueménida. Esto, como digo, es un gran imperio. Un gran imperio que se va configurando sobre todo en tres grandes momentos que tienen ahí en colores. En verde sería la primera gran conquista con Ciro el Grande, Ciro II, que como ven parte, digamos, del inicio de la Pérside, la farce, ¿no? Pérside histórica que está aquí, es esta región, conquista todo el imperio medo y luego ya va, digamos, añadiendo todo, digamos, toda Anatolia, la costa Anatolia, donde están las ciudades griegas de Jonia, las grandes ciudades donde donde acaba de nacer el pensamiento y la filosofía griega, justamente antes y durante la conquista de Ciro el Grande. Y este es el momento, luego hablaremos, en el que da comienzo esto que llamamos ahora en historiografía griega, The Great Event, es en inglés, ¿no? El historiador que lo bautiza así es Robert Druce en 1977, The Great Event, es decir, el gran evento, el gran momento en el que los griegos comienzan a reflexionar sobre sí mismos, porque hasta ese momento, digamos, hasta el momento de que realmente Ciro llega a la costa jonia, esto es importante que lo veamos desde el otro lado, no solo desde el lado griego, que es una manera normal, digamos, somos occidentales y tendemos a pensar de manera occidental, y evidentemente en el nacimiento de nuestro pensamiento está Grecia, ¿no? Pero, y yo soy filólogo clásico, quiero decir que esto es importante que quede claro, pero piensen que realmente hasta este momento los griegos no reflexionan sobre sí mismos. Los griegos, ser griego, ¿qué quiere decir hasta esta época? Pues más o menos que se dejan de dar tortazos cada 4 años para ir a las Olimpiadas, que recitan a Homero y que comparten vagamente algunos elementos de un panteón. Nada más. Realmente no hay, porque no comparten la lengua está muy dialectalizada, evidentemente cada polis se gobierna de una manera, cada polis tiene su propia religión, es decir, no hay elementos comunes en realidad, hasta este momento en el que realmente la invasión persa les obliga a ponerse frente al espejo y a pensar sobre sí mismos. Es decir, ¿qué es lo que es ser griego frente a lo que es ser bárbaro? Es decir, lo que son los persas. Y eso desencadena todo un gran proceso autorreflexivo que efectivamente da lugar, en buena medida, a la Grecia clásica tal como la conocemos. Esto es muy importante porque realmente hay que darle, digamos, el valor a cada elemento histórico que le corresponde. Bien, el hijo de Ciro el Grande, Cambises, como ven, conquista nada menos que Egipto. Esto no es una cosa menor, es verdad que Egipto estaba sumido en una larga decadencia desde hacía bastante tiempo, pero los reyes aqueménidas se convierten también en faraones, que llevan su nombre de trono en egipcio y, digamos, son deificados de la misma manera que lo son los faraones de época digamos, histórica, de los que todos conocemos. Y esto es muy importante porque va a sentar un precedente muy grande para lo que va a venir después en otro periodo histórico muy importante, el helenismo. Durante el helenismo, uno de los sucesores de Alejandro Magno, Ptolomeo, se configura como rey de Egipto y faraón a su vez. Y faraón deificado, etcétera, digamos, y configurado a la manera del pensamiento egipcio, exactamente igual que hizo Cambises, es decir, Ptolomeo no inventa la pólvora, simplemente hace lo mismo que habían hecho precedentemente los reyes aqueménidas, es decir, integrarse, legitimarse como faraón siguiendo las tradiciones religiosas de Egipto. Bien, y luego la última gran extensión, como ven, es con Darío el Grande, que es el momento de máxima extensión. Ven que Darío el Grande amplía por los márgenes, como quien dice, ¿no? India,
Armenia, la costa, aquí sí que viene la costa del Mar Negro en este mapa, que en el anterior no venía y ya les dije que era importante, Tracia, norte de Macedonia y Libia, es decir, esa sería la máxima extensión. Esta extensión en realidad se conserva durante todo el periodo aqueménida, es decir, hasta el año 330 del que he hablado con la muerte de Darío, de Darío III. Con lo cual, también les quiero hacer otra reflexión acerca de otro concepto histórico que nace precisamente con la descripción griega del imperio aqueménida, que es la decadencia, la historia de la decadencia de un imperio. Esto lo inventa Heródoto, en realidad, y es algo que nos ha acompañado, por así decirlo, toda nuestra vida. La idea de que los imperios son como los organismos biológicos, que nacen, se desarrollan, caen en decadencia y luego mueren. Y Heródoto lo ejemplifica así, es decir, bueno, es que realmente el imperio tiene, digamos, un padre que es Ciro el Grande, luego un cierto momento de crisis porque Cambises está loco y tal, pero luego llegó Darío el Grande y digamos, con Darío el Grande tenemos la gran expansión del imperio. Pero luego viene su hijo Jerjes, que también está como una cabra, y el imperio empieza una larga decadencia. Y los griegos son maestros en manejar este concepto porque para los griegos, a partir de Jerjes, el imperio es una constante y continua decadencia porque a los griegos, a una parte de los griegos, luego hablaremos sobre esto, una parte solo. Una larga y continua decadencia porque ninguno de los gobernantes está a la altura de Darío el Grande. Esto no es verdad, lo hemos visto simplemente si volvemos al timeline, volvemos otra vez, Artajerjes I fue un gran emperador, realmente muy grande. El propio Artajerjes II también lo fue, es decir, no son periodos de decadencia. Lo que pasa es que los griegos nos han vendido, y nos han vendido muy bien, la idea de que el imperio está en decadencia. Y está en decadencia básicamente porque está gobernado por la corrupción. Esta es también una idea, digamos, un leitmotiv de los griegos que realmente se mantiene. Y esa corrupción básicamente tiene que ver con el hecho de que el gobierno bárbaro es un gobierno despótico, un gobierno en el que la ley está sometida al capricho del gobernante y entonces, digamos, eso provoca esa decadencia del imperio. Las cosas son mucho más complicadas, como intentaré hacerles ver a continuación, pero es importante que se queden con esta idea, porque realmente cuando Alejandro Magno conquista el imperio aqueménida, no está en decadencia. Es simplemente, digamos, una gran fortuna militar la que acompaña a Alejandro, la que permite que realmente el imperio caiga. Pero no cae realmente, simplemente es sustituido por otro gobernante que ocupa exactamente el mismo espacio. Y por eso precisamente esa idea de que manejamos hoy en día de que Alejandro es el último aqueménida, digamos, cobra más sentido, porque en realidad la estructura del imperio a Alejandro la hereda tal cual. ¿Vale? Bien, uno de los grandes factores de éxito de este imperio de verdad es su organización territorial. La organización territorial del imperio corría a cabo de una estructura administrativa de carácter provincial que conocemos con el nombre de satrapías. Esto es una palabra, digamos, que los griegos han cargado de connotación negativa y todos sabemos que hoy en día sátrapa es lo mismo que gobernante despótico. Pero bueno, es evidentemente la manera en la que los griegos manejan el lenguaje, evidentemente es muy inteligente, ¿no? Bien, ven que realmente el imperio se divide en un montón de satrapías, todas las cuales tenían, digamos, una obligación tributaria con el imperio, es decir, cada una de ellas tenía que aportar, digamos, una cantidad, cantidad a las arcas comunes de un imperio que económicamente funcionaba como un tiro, es decir, que realmente, fíjense ustedes que la moneda que acuña Darío, que se llama aldárico, que no es por el nombre de Darío, es por la palabra para oro en antiguo persa, pero siempre
por culpa de los griegos, siempre hemos pensado que Dárico tiene que ver con el nombre de Darío. No, hay un nombre, digamos, tiene que ver con la palabra oro. El dárico es la moneda refugio de toda la antigüedad, porque, digamos, mantiene una estabilidad en relación peso-oro durante todo el imperio aqueménida. Y si realmente un griego quería, digamos, ocultar el producto de su corrupción, que la había, y mucha, en, digamos, un lugar seguro, lo que hacía era transferirla a dáricos, porque era el valor seguro. Son los primeros, es el primer imperio que acuña en oro. Esto también es una circunstancia que no es menor. A los griegos ni se les pasaba por la cabeza acuñar en oro, no podían, acuñaban en plata, pero el oro, como valor, digamos, monetario base, comienza con el imperio aqueménida. Y se crea, como digo, una moneda refugio, que es el dárico, que se mantiene estable, con valor, con su mismo valor a lo largo de toda la historia del imperio aqueménida. Esto, que yo sepa, no se corresponde con decadencia. Corríjanme si me equivoco. Bien, el sistema entonces de satrapías funcionaba de esta manera fundamentalmente económica, es decir, lo que le correspondía a un sátrapa era mandar anualmente una cantidad determinada de dinero o de mercancías, ¿no?, al centro. Luego hablaremos de esto, pero además de ello se van configurando una serie. Luego además el imperio tiene una segunda gran ventaja, que es la construcción de carreteras, en un sistema moderno de carreteras, de comunicaciones. Esto es digamos, algo que ya habían desarrollado de alguna manera otros pueblos del Próximo Oriente Antiguo, empezando con los hititas, que hablamos el martes, pero este es el momento en el que esto se crea, se desarrolla, mejor dicho, como un sistema de comunicaciones eficientes. Es el nacimiento de una gran red de carreteras. Esto luego, evidentemente, lo copian los romanos, eso está claro, ¿no? Pero nace aquí, nace con una gran vía de comunicación que los griegos llamaban la Gran Ruta, ¿verdad? Que iba desde aquí, desde Gordium, hasta Susa, pasando por Babilonia, pero luego seguía hasta aquí, hasta Bactriana. Realmente era como la espina dorsal del imperio aqueménida, pero no solo era esa, sino muchas más. Y eran carreteras que estaban bien diseñadas para que un mensajero real las recorriera en el mínimo tiempo posible, para que el intercambio de noticias estuviera siempre bajo control de la corte. Y esto se conseguía mediante un sistema muy bien regulado de etapas, es decir, en cada etapa el mensajero real encontraba una posta, podía cambiar de caballo y así, digamos, hacer el recorrido en un tiempo récord. Esto, digamos, le permitía al imperio manejarse con una rapidez, tomar decisiones con una rapidez que hasta este momento no se conocía. Y esto, digamos, ayudaba mucho también en situaciones de rebelión interna. Y luego, además, digamos, el imperio iba configurando de una manera natural, o fue configurando durante toda su historia de una manera natural, una serie de núcleos culturales, que les voy a decir más o menos cuáles serían. Evidentemente, Egipto vive encapsulado de la misma manera que vivía en la época faraónica, es decir, sometido al poder imperial aqueménida, pero, digamos, manteniendo su cultura, su modo de vida, su religión, de la misma manera, por así decirlo, capsular, en la que había vivido siempre. Luego tendríamos otro gran núcleo cultural, que es Mesopotamia. En Occidente se configuraría en torno a Lidia y la capital de Didascalio, aquí, ¿no? Digamos, una especie de alternativa más occidentalizada, ¿no?, más influida por la cultura griega. Digamos, la zona histórica de los persas se mantiene aquí, en la Persis. Luego veremos qué pasa esto. Y luego surge, esto es, digamos, por así decirlo, una cierta novedad, un núcleo cultural y económico muy importante aquí, en torno a Bactria.
Esto nos puede llamar la atención porque Bactria hoy en día es el norte de Afganistán, y nosotros pensamos siempre que en esa zona como una zona enormemente deprimida, despoblada, marginal desde todos los puntos de vista. En este momento es un núcleo económico clave para el desarrollo y el poder del Imperio Aqueménida, porque es una zona de minería importantísima, lo vimos el otro día, y va desarrollando, digamos, una cultura urbana enorme que sirve de nodo para todo el comercio con la India, que era importantísimo en este momento. La India era ya una zona muy rica y que acabará configurando lo que luego va a ser. La ruta todavía no ha nacido, la ruta de la seda nace durante el Imperio Parto, pero realmente ya, digamos, ese desarrollo de la zona bactriana va configurando, digamos, un núcleo que luego se va a desarrollar de una manera muy grande. Y no es en vano pensar que cuando Alejandro Magno llega a esta zona lo que hace es fundar y fundar y fundar ciudades. ¿Por qué funda tantas ciudades Alejandro Magno en Afganistán y en el norte de la India? No es por, digamos, no es por capricho, no es por poner su nombre, Alejandría de aquí, Alejandría de allá, por todas partes, Bucefalia, todas estas ciudades. No, no, es porque realmente es una zona enormemente rica, que tiene, digamos, un peso grandísimo dentro de todo digamos, toda la vida cotidiana del Imperio Aqueménida. Tan es así que realmente muchas de las veces cuando el sátrapa de Bactriana se sublevaba, digamos, entonces sí que ponía en aprietos al Imperio Aqueménida. Y tan es así que muchas veces la satrapía de Bactria estaba confiada a una persona directa, a una familia directa del rey, del gran rey. Bien, otro de los problemas con los que nos enfrentamos con el Imperio Aqueménida, aunque me vean, digamos, hablar con mucho optimismo de esto, sin embargo, la cuestión es bastante compleja, porque la historiografía del Imperio Aqueménida nos ha costado, por así decirlo, o nos cuesta mucho sacarla adelante, entre otros factores porque hasta los años 70 del siglo XX realmente para hacer una historia del Imperio Aqueménida prácticamente los autores recurrían exclusivamente a las fuentes griegas. Y ya, como ya habrán deducido de mis palabras, las fuentes griegas son están enormemente mediatizadas por, digamos, la ideología imperante. Entonces, realmente nosotros necesitamos construir la historia del Imperio Aqueménida mediante muchos elementos, no solo las fuentes griegas, sino muchos elementos. Están los textos griegos, que además encima se escinden en dos dependiendo de la ideología del autor, como ahora les explicaré. Están los textos bíblicos, que bueno, nos dan una información muy pequeña, pero que siempre ha sido muy valorada. Ya saben ustedes que Ciro el Grande es el que levanta el cautiverio de Babilonia y permite la vuelta de, digamos, una parte de las élites, una parte se quedó para siempre hasta hoy en día, ¿no? en Persia y en Babilonia, permite la vuelta de las élites a Palestina y la reconstrucción del templo. Con lo cual, Ciro el Grande aparece, por ejemplo, bueno, luego les explicaré esto un poco más, en Isaías como el Mesías, realmente descrito como si fuera el Mesías. Luego está la información que nos viene de la arqueología y ahí, digamos, vamos a integrar toda la información que tiene que ver con Persépolis, que es, digamos, el otro gran objeto de la clase de hoy. Y luego las inscripciones. Las inscripciones que van a ver que tienen una particularidad muy grande, que nacen con Darío I y que están sobre todo destinadas a reflejar la ideología imperial. Y esto nos interesa mucho, aunque también es una manera muy parcial de ver la historia.
Bien, las fuentes griegas, como ya he dicho, fundamentalmente son estas que tenemos: Heródoto, Jenofonte, Tucídides, Platón, Ctesias y Plutarco. Plutarco viene muchísimo después, pero los otros son más o menos coetáneos con el Imperio. Plutarco es ya del siglo II después de Cristo. Lo que pasa es que le hemos puesto ahí porque luego, como Plutarco era un coleccionista de anécdotas, recoge mucha información previa y nos da una visión muy interesante. Los dos primeros autores son, por así decirlo, paradigmáticos de qué es lo que pasa con las fuentes griegas. De Heródoto ya he comentado un poco y ya he dicho que de alguna manera es el gran creador de nuestra imagen del Imperio Aqueménida y de esta historia de nacimiento, desarrollo y decadencia, que luego muchos historiógrafos asumen como natural. Y sobre todo la idea esta de que los griegos son un pueblo valeroso, cuya máxima expresión es la democracia de Atenas frente a la opresión, la arbitrariedad, el despotismo, la crueldad del Imperio Aqueménida. Pero, como les digo, no todos los griegos pensaban igual. De hecho, uno de los factores de autorreflexión sobre sí mismos de los que les hablaba antes les lleva a dividir, digamos, su pensamiento en dos, es decir, vale, la democracia griega ha sido la vencedora frente a Darío y a Jerjes, y los valores democráticos son realmente la máxima expresión del ser humano frente a la barbarie persa. Este es el pensamiento, por así decirlo, de la corriente democrática en Atenas. Pero en Atenas también había un grupo muy importante, y en otras polis mucho más, que no eran democráticos, que eran partidarios de gobiernos tiránicos, de gobiernos representados por un solo individuo, etcétera, que, digamos, encuentran su sustento ideológico justamente en los persas. Es decir, Jenofonte, que trabajó para un gobernante persa, para Ciro el Joven, que vivió allí. Jenofonte es un gran admirador de la cultura persa y encuentra además un elemento clave para venderla, digamos, en la cultura griega, que es la educación. La educación persa es buena, y no solo es buena, sino es superior a la griega, tradicional, sobre todo a la griega de corte sofístico. ¿Por qué? Porque se basa en valores tradicionales, en el ejercicio físico, en decir la verdad, y en, digamos, el rigor de las costumbres. Es decir, los valores de la tradición aristocrática griega, que se han perdido en Grecia, en la Grecia democrática, y que se conservan, sin embargo, en la tradición irania antigua de los persas. Porque los persas claramente nos dicen que los valores educacionales clásicos son decir la verdad, disparar al arco y montar a caballo. Es decir, elementos, digamos, clásicos que tienen que ver con la educación que, por así decirlo, recibiría Aquiles, como quien dice, ¿no? Es decir, que la aristocracia griega, digamos, ve reflejada en los persas los valores que ellos pensaban que en esta nueva civilización urbana que nace en Grecia se estaban perdiendo. No sé si me explico bien. Bien, pongo ahí, bueno, Tucídides nos da mucha información histórica, pero entra dentro de la corriente democrática, sobre todo, y les voy a poner también un ejemplo, un punto que es clave, que es el de Platón. Platón es un gran escritor, un gran filósofo, por supuesto, es una persona que cuando da información que le llega de terceros, es muy ambiguo porque se apropia de ella. En realidad, es decir, nunca declara que, digamos, su información viene de terceros. Y les voy a contar una cuestión, digamos, un dato acerca de Platón que no es muy conocido, pero yo creo que es muy relevante. Platón quedó huérfano de niño, con 7 años, y su madre se volvió a casar. Y se casó con un millonario de Atenas que se llamaba Pirilampes. Pirilampes era, digamos, amigo de
muy amigo de Pericles, es lo que llamaríamos, bueno, se ha llamado así en la historiografía ateniense, la gauche divine, de la izquierda divina del grupo de amigos de Pericles, y esa amistad le valió que fuera nombrado embajador de Atenas ante la corte aqueménida, de donde volvió al cabo de unos años muy rico, sospechosamente rico, y digamos, se asentó en Atenas y se convirtió por un tratado de paz, era la época de paz entre Atenas y el Imperio Aqueménida, el reinado de Artajerjes I, del que hemos hablado antes, se convirtió en una figura que los griegos llaman próxeno, que nosotros podríamos traducir más o menos algo así como cónsul honorario, si lo ajustamos a nuestros esquemas de diplomacia moderna, ¿no? Cónsul honorario del imperio en Atenas. Esto quiere decir que cualquier viajero del imperio aqueménida que pasara por Atenas tenía que recalar o pasar obligatoriamente por la casa de Pirilampes, donde vivía el niño Platón. Esto quiere decir que muchos de los elementos que nos llaman la atención acerca sobre todo de la escatología, ahora no me voy a poner a hablar de religión, pero bueno, este tema es interesante también, muchos elementos de la escatología de Platón, que es muy innovadora y que nos habla también de recompensa o castigo eterno en el más allá, y sobre todo la doctrina de los milenios que aparece en el Fedón, pueden ser de origen persa. Lo que pasa es que él no lo dice nunca, pero no lo dice nunca ni en este caso ni en otros. Es decir, él siempre, este tipo de ideas que él toma, saquea de otra parte, él nunca lo declara. Bien, y termino con Ctesias, que también es una figura muy relevante desde el punto de vista de la historiografía. Ha estado muy devaluado durante muchos años, hoy en día hay un movimiento de recuperación. Lamentablemente no se nos ha conservado la obra de Ctesias, la conocemos a partir de fragmentos o de citas secundarias, pero Ctesias lo bueno que tiene es que es médico, médico personal de Artajerjes II y de su madre Parisátide. De modo que fue testigo personal de muchos elementos, muchas vivencias de la corte aqueménida. Lo que pasa es que él se fija sobre todo, él construye sobre todo una especie de historia de escándalos, y eso ha estado muy denostado mucho tiempo. Hoy en día hay una corriente, como digo, de revalorización. Bien, entre las fuentes griegas, como ya hemos dicho, está Esdras y Nehemías, que narran el retorno de la élite de Israel a Palestina y la reconstrucción del templo. El Deutero Isaías, del que les hablaba antes, el que nos cuenta, nos presenta a Ciro como el Mesías, lo dice así, no es que sea una exageración mía. El libro de Esther, que se ubica en el reinado de Jerjes, es decir, Asuero, el rey que aparece en Esther, es Jerjes, es una hebraización muy rara del nombre de Jerjes, pero es él, que aparece no como un rey loco como en los griegos, sino más bien lo contrario. Y luego el libro de Daniel, que ya que se desarrolla en Susa, una de las capitales del imperio, ahora vamos a ver esto, y que efectivamente estaría, digamos, dentro del periodo final de cautividad del pueblo de Israel, ¿no? Las fuentes arqueológicas son muy interesantes. Como vamos a centrarnos en Persépolis, no vamos a hablar de las otras porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero aquí les pongo el mapa de lugares que la UNESCO ha declarado digamos, Patrimonio de la Humanidad en el actual Irán. Y ven que son muchos, deberían de ser más, pero bueno, la situación política de Irán también tiene que ver con esto. Y realmente dentro del periodo aqueménida tendríamos, porque hay muchas que son posteriores, Bisutum, Susa, Persépolis y Parsagarda, de las que hablaremos ahora a continuación, porque digamos, todas ellas configuran un sistema complejo de capitalidad. Hay otros lugares que nos ofrecen con seguridad
digamos, un gran patrimonio arqueológico, pero al estar debajo de ciudades muy pobladas, ya saben que Irán es un país con una población muy densa, son 70 y pico millones de habitantes, y claro, las ciudades son muy grandes. Por ejemplo, Ecbátana, que actualmente es la ciudad de Hamadán, seguramente debajo del actual Hamadán hay una grandísima ciudad, pero es muy difícil de excavar porque la ciudad entera está encima. Los lugares que están desertizados se excavan mejor, todo eso lo sabemos muy bien gracias a los otomanos. Digamos, la cuarta gran pata de la información que es fuente de información del Imperio Aqueménida son las inscripciones. Esto tiene mucho interés porque mientras que los griegos nos dan su peculiar visión del Imperio Aqueménida, que no es neutral, las inscripciones nos dan la visión propia de los aqueménidas. Bien. Las particularidades de las inscripciones imperiales son muchas. La primera de ellas es que la mayoría son trilingües. Aquí se ve un ejemplo muy claro. Aquí hay una lengua, en concreto antiguo persa, aquí hay una segunda lengua, que en concreto es elamita, y aquí hay una tercera lengua que es babilonio, es decir, la fase babilonia del acadio, que es una lengua semítica. Es decir, que normalmente cada uno de los mensajes está en 3 lenguas distintas. Me dirán, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, cuando conquistan Egipto, añaden el egipcio jeroglífico. Es decir, en Egipto tenemos muchas inscripciones cuatrilingües. Bien, esto es uno de los elementos que configura un poco esta idea, esta ideología de un imperio diverso desde el propio nacimiento. Es decir, luego lo veremos también en alguna inscripción, el imperio era consciente de su condición de imperio multilingüe, multiétnico, multireligioso y multicultural. Y todas esas 4 condiciones eran muy firmemente respetadas. Es decir, no hay ataques a minorías religiosas, no hay ataques a culturas diversas, se respeta la pluralidad lingüística y, por supuesto, se entiende que todos los pueblos son consocios en el sostenimiento del imperio. Esto es una novedad, porque realmente hasta ahora, por así decirlo, los imperios se basaban en la opresión de un pueblo por otro. Aquí, digamos, aunque es evidente que hay una minoría persa de lengua irania que, digamos, está en la cúspide del poder, sin embargo no hay persificación, no hay iranización de ninguna zona, cada zona se mantiene con su propia tradición lingüística, con su propia tradición religiosa y con su propia tradición cultural. No es que sea esto ideal, por supuesto tiene evidentemente sus fallos y sus problemas, pero esto un poco explica el porqué de este multilingüismo en la expresión cultural en la creación de estas inscripciones. ¿Por qué son trilingües? Bueno, pues porque Darío crea, o manda a crear, porque lógicamente él sería analfabeto, pero manda a crear un tipo de escritura nueva, es un cuneiforme simplificado, en la lengua de la zona de Pérside. Le llamamos antiguo persa. Suponemos que sería la lengua prácticamente familiar de los aqueménidas y de la aristocracia persa, no más allá. Pero bueno, es la primera vez que una lengua irania occidental se pone por escrito. Una lengua irania se pone por escrito. El elamita es la lengua histórica desde hacía mucho tiempo, milenios, de la ciudad de Susa. Vuelvo al mapa para que se ubiquen un poco. El antiguo persa sería la lengua de aquí, de la Pérside. ¿Vale? En cambio, el elamita es la lengua de Susa, de la que es la gran capital del imperio. ¿Vale? Y se selecciona como la segunda lengua de las inscripciones porque tiene una dilatadísima tradición cultural y escrita. Es decir, el elamita está escrito en cuneiforme desde casi el 4000 a.C. Es decir, es
tan antiguo, el elamita, esto lo olvidamos muchas veces, pensamos que los babilonios, por supuesto, van en cabeza. Digamos, la tradición cultural elamita es casi tan antigua como la mesopotámica. Piensen ustedes que entre Susa, entre la Susiana y Babilonia no hay nada en realidad. La cadena montañosa importante está aquí. De modo que realmente es un elemento más dentro del ámbito cultural mesopotámico, que siempre olvidamos, básicamente porque el elamita no lo hemos descifrado hasta hace muy poco. Y claro, pues eso, digamos, ha jugado en contra, pero ahí hay una cantidad de documentación y de, digamos, de elementos históricos grandísima que un poco olvidamos. Y la tercera lengua que aparece en las inscripciones trilingües es el babilonio. El acadio, por así decirlo, ocupó desde el punto de vista histórico mucho tiempo toda Mesopotamia, pero el babilonio sería la expresión del acadio de la ciudad de Babilonia. Y Babilonia en este momento es digamos, la Nueva York del Próximo Oriente Antiguo, es la gran ciudad cultural, el gran centro cultural. Cuando los griegos quieren saber algo que no saben, van a Babilonia. Esto pasa con Pitágoras, esto pasa con los filósofos peripatéticos, es decir, que realmente es un centro de saber, un centro, digamos, de un desarrollo urbano de una magnitud que no se había conocido en ninguna parte del Oriente hasta realmente la plasmación de la Babilonia, hasta la Babilonia, digamos, que conoce o que conquista Alejandro Magno. Piensen ustedes en lo que significa para la conquista de Alejandro Magno la entrada en Babilonia. Babilonia es la otra de las grandes capitales del imperio y evidentemente sigue siendo un foco cultural desarrollado. Nosotros siempre pensamos, bueno, la cultura mesopotámica parece que muere aquí. No, todo lo contrario. Piensen ustedes que la cultura templar, la escritura cuneiforme, digamos, la vida de los templos de Babilonia permanece hasta el siglo II después de Cristo. Es decir, las últimas inscripciones en cuneiforme y en acadio datables, que luego seguramente las hay que no son datables, pero las datables son del 70 después de Cristo, y sabemos con seguridad que todavía en el segundo siglo después de Cristo todavía hay cultura y expresión escrita en acadio, en babilonio, en los templos de la ciudad de Babilonia. Realmente hasta la conquista de Trajano eso no desaparece. ¿Vale? Y eso un poco que parece que lo tenemos olvidado, pero realmente ahí hay digamos, un magma cultural importantísimo que hunde sus raíces en la Mesopotamia clásica, pero que se mantiene hasta el siglo II después de Cristo, que para nosotros es como quien dice antes de ayer. Vale. Bien. Las inscripciones, además, digamos, imperiales, aqueménidas, suelen tener una cierta voluntad, monumental. El ejemplo más notable de todos es la inscripción de Bisutún. Aquí tienen la fotografía, en donde tenemos un enorme friso. Esto está en la pared de una montaña, que es una roca, en un lugar donde solo lo pueden leer los pájaros, como quien dice, en una montaña sagrada que está en la carretera que une Susa con Ecbátana, que es dos de las capitales del imperio, y es una inscripción que lo que busca es la justificación del golpe de estado de Darío el Grande, lo que hablaremos más adelante. Está toda ella en trilingüe y ya simplemente la iconografía ya nos llama la atención, ¿verdad? Tienen aquí al rey Darío con su arco en la mano y una mano dirigida a la gloria divina, que es lo que suponemos que representa este disco alado con barba. Tiene aquí a sus dos guardaespaldas con su nombre propio, y luego aquí está el rey que él derroca, que pretende ser hermano de Cambises, y luego los reyes que sucesivamente va derrotando en el primer año en el que accede al poder.
Esto de las derrotas en un año no es casualidad, seguramente tiene que ver con un ritual de hondas raíces indoeuropeas en las que el sacrificio primordial por el que el rey accede al trono dura todo un año. Entonces, seguramente ese año no es un año más que simbólico para justificar el acceso al poder. Bien, vamos ahora entonces ya a hablar de la figura de Darío el Grande. Ven ahí las fechas de su reinado, está a caballo entre el siglo VI y el siglo V a.C., es decir, justo nacimiento de la Atenas clásica, para que nos pongamos en términos occidentales. Como ven, digamos el acceso al trono de Darío se produce como consecuencia de una crisis dinástica por la que él mata a un noble llamado Gaumata, que seguramente es hijo de Ciro el Grande, y acaba con una dinastía que hoy en día llamamos Téispida, ahora les explicaré esto, y con la ayuda de 12 grandes aristócratas de origen persa, controla el imperio, ¿no? Y realmente es el que crea esta ideología imperial de la que les he hablado estos días. Darío, esto lo hemos visto en el mapa anterior, amplía el imperio por los bordes, y esto quiere decir que tiene un reinado, digamos, más o menos glorioso. Remata la expansión hasta la India, conquista Chipre y Tracia hasta el río Danubio, realmente entra en Europa de una manera, digamos, profunda. Consolida la conquista de Egipto mediante la conquista de Libia, como hemos visto antes. En Europa amplía el control territorial con el vasallaje de Macedonia, y luego sofoca la revuelta en Jonia mediante una estrategia que tiene que ver con algo de lo que hemos dicho antes, es decir, en las poleis los persas siempre intervienen del mismo lado político, es decir, apoyando los regímenes de carácter tiránico frente a los movimientos o, digamos, a las tendencias democráticas. Es decir, los persas, igual que los griegos, tenían las cosas muy claras. Digamos, ellos favorecían los regímenes de carácter tiránico frente a, digamos, los democráticos que eran netamente o claramente antipersas. Digamos, el gran fracaso de Darío es la Primera Guerra Médica, con la batalla de Maratón, la inesperada derrota de Maratón, y bueno, pues 4 años más tarde Darío muere. Este sería un resumen del reinado de Darío, pero yo creo que realmente lo más interesante de todo esto tiene que ver con lo que Darío cuenta de sí mismo en las inscripciones, en las grandes inscripciones reales de las que les he mostrado antes. Bien. Lo interesante, fíjense, es cómo elabora la titulatura real. La titulatura es, digamos, un tipo de autoidentificación que es de raigambre mesopotámica. Esto es muy antiguo, no lo inventan los persas, ni mucho menos, pero que nos da mucha información acerca de cómo un rey se legitima a sí mismo. Miren ustedes, por ejemplo, esta inscripción. Las inscripciones van siempre referenciadas de la misma manera, ¿no? D viene de Darío, la S es de la ciudad donde aparece la inscripción, en este caso de Susa, y luego la letra que viene a continuación es el número, esta sería la 4ª inscripción encontrada en Susa de Darío, ¿no? Y comienza, ¿no? Yo soy Darío, gran rey, que es el título que luego los griegos, Megas Basileus, dicen, los griegos lo traducen literalmente, ¿no? Rey de reyes, esta es un semitismo que los persas asumen dentro de su lengua. Estas expresiones con genitivos son en hebreo, en las lenguas y en las lenguas semíticas, en acadio también, una manera de expresar el superlativo.
¿no? Dios de dioses, rey de reyes, todo ese tipo de cosas es la manera semítica de expresar el superlativo. Es decir, rey de reyes sería como reyísimo, diríamos en España, podríamos inventarnos esta palabra, pero que funciona, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, esa novedad en la plasmación en el antiguo persa de ese título, se configura como el elemento de identidad, cómo los reyes se definen a sí mismos, y por eso a los griegos les llama mucho la atención, ¿no? Rey de pueblos de todas las estirpes, rey de esta gran tierra hasta lo lejos, y ahora viene la genealogía. Hijo de Histaspes, que no era rey, ahora veremos esto, y ahora viene la etnicidad. Aqueménida, porque remontaría, digamos, su linaje a un fundador más o menos mítico llamado Aquemenes, y de ahí viene Aqueménida, persa, es decir, ya nos vamos centrando, hijo de Persa, ario, es decir, ya ario aquí lo identificaríamos, lo traduciríamos como iranio, es decir, de lengua irania, como los medas, de estirpe aria. Es decir, que tenemos, como ven, digamos, una gradación en la identificación que es muy interesante. Una primera identificación, autoidentificación política, es decir, rey de reyes, rey de un dominio extenso, y luego la identificación familiar y étnica, descendiente de Aquemenes, persa y, digamos, de lengua irania. Muy interesante. Esto es relativamente novedoso. ¿Cómo construye Darío su genealogía? Evidentemente, como pueden ustedes figurarse, tiene que ver con su proceso de legitimación, porque al fin y al cabo él era un usurpador, ¿no? Tiene una inscripción todavía, o digamos una autoidentificación todavía más extensa en la inscripción monumental de Bisutún, que es lo que quiere decir esta B. Esto es Bisutún Darío, ¿verdad? Y aquí tienen todo el árbol genealógico de Darío, del que ahora vamos a hablar. Gran rey, rey de reyes, rey en Persis, rey de pueblos, hijo de Histaspes, que evidentemente no es rey, porque si no diría gran rey, rey de reyes, etcétera, ¿no? El padre de Histaspes es y dice, ¿no? Perdón, Histaspes, nieto de Arsames, Aqueménida. Esto es lo importante, ¿no? Aqueménida. Y dice Darío: mi padre es Histaspes, el padre de Histaspes es Arsames, el padre de Arsames es Ariaramnes, el padre de Ariaramnes es Teispes y el padre de Teispes es Aquemenes. Así dice el rey Darío. Nos llaman Aqueménidas, fíjese que realmente cuando hablamos del imperio aqueménida no es casualidad, por esta razón, porque desde hace tiempo somos nobles, pero no reyes. Desde hace nuestro tiempo nuestra familia es real, eso es verdad, pero no reyes. Así dice el rey Darío: hay 8 de mi familia que ya han sido reyes, esto es mentira, yo soy el 9º. Somos reyes 9 en 2 líneas. Y aquí viene la parte interesante. Es decir, ¿de dónde sale esta justificación genealógica y por qué les he hablado antes de la dinastía Teispida? Bien, miren, Darío está aquí. Darío, de hecho, y aquí vienen ya los otros reyes de los que ya les he hablado: Jerjes, Artajerjes, Darío II, etcétera, ¿no? La línea está Darío III. No nos vamos a meter en todos los conflictos dinásticos de esta época, pero sí nos vamos a centrar en la parte inicial. Es decir, Darío, ¿de dónde sale? Darío sale de esto que llamamos los reyes sin historia, a los cuales él menciona en la inscripción de Bisutún, es decir, su padre Histaspes, su abuelo Arsames y su bisabuelo Ariaramnes, que él dice que son reyes, pero no lo son. Es decir, realmente serían nobles, no lo ponemos en absoluto en discusión, nobles e importantes en la Pérside, pero no son reyes, porque los reyes están en el otro lado de la dinastía. Aquí está Ciro el Grande, aquí está su hijo Cambises II, aquí está el hermano de Cambises al que mata Darío en su ascenso al trono, diciendo que en realidad no es Bardilla, no es el que dice ser,
ponemos debajo el nombre griego, Smerdis. Bardiya es el nombre persa, sino que es un suplantador, y por eso le manda a matar, ¿no? De modo que la dinastía real es esta que va por este lado, cuyos padres son estos reyes también de los que no tenemos historia, que son Cambises I y Ciro I, que son meramente nombres para nosotros. Pero esta es la razón por la que a Ciro el Grande le llamemos Ciro II. Y finalmente estos descienden de estos, digamos, fundadores más o menos míticos de la dinastía, que son Teispes por un lado y Aquemenes por otro. Esta es la razón por la que esta línea de la dinastía la llamamos Téispidas hoy en día. Hablamos del monarquía téispida, que tiene una ideología completamente distinta de la aqueménida. Son reyes, como quien dice, de Babilonia, básicamente, es decir, entran de hoz y coz, de pleno, en una ideología real de corte puramente mesopotámico, mientras que la ideología imperial que acuña Darío es completamente nueva, es distinta, es una auténtica, como les dije ya más de una vez, a riesgo de ser poco pesado, pero me repito, es una auténtica ideología imperial, ¿vale? De modo que entonces hablamos, por tanto, de dinastía téispida y dinastía aqueménida. La téispida para Ciro el Grande y Cambises, la aqueménida para lo que viene a continuación de Darío el Grande. ¿Vale? Bien, digamos, el elemento nuclear en el que, digamos, Darío basa su justificación o la justificación de su ascenso al trono es la protección directa de su Dios personal. Ya hemos hablado de dioses personales, por lo menos en el caso de los hititas. Les he puesto el ejemplo de Tudalilla IV y su dios personal Sharruma. Aquí tenemos un caso similar, solo que algo más complejo, porque durante mucho tiempo se ha pensado que Darío I era monoteísta. Hoy en día ya sabemos que no es así, pero digamos, esta idea ha estado en la historiografía mucho tiempo y está bien que yo les diga que no es así. Ahura Mazda es un dios más dentro de un conjunto, de un panteón jerarquizado, como están todos los panteones de corte indoeuropeo. Esto es muy importante. Los panteones indoeuropeos están siempre fuertemente jerarquizados. Hay un dios principal y en este caso es evidentemente Ahura Mazda, pero no es el único dios. Fíjese, digamos, que entonces la idea base que Darío quiere transmitir es que él reina en una gran superficie del mundo gracias al apoyo y a la ayuda directa de Ahura Mazda. Pero no solo eso, sino que además él es el responsable de la felicidad de los hombres, de la misma manera que Ahura Mazda es responsable del orden ritual que se manifiesta en la creación, en la cosmogonía, digamos, creadora de Ahura Mazda. Es decir, que esa visión celeste, digamos, de orden y orden ritual, que Ahura Mazda plasma en el cielo y en la creación, Darío lo traslada directamente a su, digamos, labor como rey en el universo, porque realmente de ahí nace la ideología imperial. La idea es que realmente reina sobre todos los pueblos de la tierra, o casi todos, menos algunos que no se dejan, pero básicamente sobre todos. Fíjense en el texto, ¿no? Dice Ahura Mazda el Grande, que es más grande que todos los dioses, o sea que hay otros dioses. Quiero decir que yo no sé por qué esta obsesión de decir que Darío era monoteísta cuando él habla de otros dioses. Realmente no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, que ha creado el cielo y la tierra, ha creado los pueblos, que ha dado toda la prosperidad a los pueblos que viven abajo. Evidentemente el dios está arriba y los hombres están abajo, que ha hecho rey a Darío y ha dado al rey Darío la realeza sobre esta vasta tierra donde hay numerosos países,
Persia, Media y los otros países de otras lenguas, de montañas y llanuras. Del lado de acá del mar y del lado de allá del mar, piensen que, digamos, estamos hablando de Europa también, es decir, aquí incluiríamos a las islas griegas también. Del lado de aquí del desierto y del lado de allá del desierto, es decir, todo el mundo. Es decir, es una manera muy, digamos, muy cruzada. Hay siempre un factor de división en el mundo, el mar, al otro lado del mar, al lado de acá del mar, el desierto, al lado de acá del desierto, al lado de allá del desierto, pero Darío reina en todas partes. Y evidentemente reina en todas partes de la misma manera que Ahura Mazda reina en el cielo, sobre los demás dioses. Es decir, Darío es, por así decirlo, el representante de Ahura Mazda en la tierra. Y dice, con la protección de Ahura Mazda son estos los países esos son los países que han hecho esto, que se han reunido aquí. Es decir, que son copartícipes del sostén del imperio. Persia, Media, bueno, esto ya lo he leído porque es similar a lo que les he dicho antes. Ven que siempre comienza por el núcleo de lengua irania, Persia y Media, y luego ya va ampliando en elementos. Esto está muy estudiado, de qué manera enumeran los persas, digamos, los pueblos que gobiernan. No es casual, no lo hacen desordenadamente, pero ahora ya no me puedo meter en esto. Y luego dice, en una especie de doxología, ¿no? Todo lo que he hecho lo he hecho con la protección de Ahura Mazda. Que Ahura Mazda me proteja junto con todos los dioses, otra prueba más de que este señor no era monoteísta, a mí y a lo que yo quiero. Pero claro, no solo vale la protección de Ahura Mazda. El rey tiene que tener una serie de virtudes personales. Esto es lo que luego a Jenofonte le emocionaba. Es decir, cómo los reyes se describían a sí mismos mediante virtudes netamente de corte aristocrático, pero muy claramente aristocrático. Una de ellas es el amor a la verdad. Esto nos llama la atención en un gobernante, sobre todo en un gobernante. La verdad, lo que pasa es que aquí quiere decir verdad, verdad política, pero también se contrapone con el otro concepto que traducimos muy convencionalmente como mentira. Pero verdad y mentira no son solo digamos, valores de carácter político, valores o defectos políticos, sino que encubren otros, digamos, otros valores de índole religioso, cosmológico, mucho más profundos. Verdad también quiere decir orden ritual, es decir, el orden establecido mediante el sacrificio. Y el sacrificio se debe renovar todos los días, igual que se renueva la creación de Ahura Mazda. Esto es muy importante, porque no estamos hablando solamente de decir la verdad frente a la mentira, sino de algo un poco más complejo. Y la mentira no es solo mentira, es decir, es el desorden ritual, es decir, el no cumplimiento del rito. Es decir, que hay un factor ahí clave que tiene que ver con la ritualización. La religión zoroastriana, que es la religión que profesa esta gente, está enormemente ritualizada y está basada fundamentalmente en un elemento clave que es el sacrificio mediante el cual todo el orden del cosmos se renueva cada día. ¿Vale? No es un sacrificio sustitutivo del tipo de la religión judía o de la propia religión griega, en el que muera esta víctima para que muera yo. Para que no muera yo, perdón, que sería, digamos, un sacrificio expiatorio típico de corte, digamos, más mesopotámico, más tradicional. No, el sacrificio indoiranio es más complejo porque es una recreación del cosmos. No es, como digo, un sacrificio expiatorio. Esto es importante, porque son dos ideologías completamente distintas. Dice Darío, ¿no? Así dice el rey Darío: por la gracia de Ahura Mazda soy de tal condición que soy amigo de la verdad, no soy amigo de la mentira. Pero esto no es, digamos, una mera declaración política, esto valdría casi para cualquier político, sino que detrás de ello está todo este concepto, toda esta conceptualización del orden ritual. Pero luego dice otras cosas interesantes acerca de sí mismo. Dice, esta es también mi capacidad,
lo que mi cuerpo puede hacer. Estos son casi el texto más interesante, ¿no? Como combatiente soy buen combatiente. Estas repeticiones son típicas de la poesía indoeuropea tradicional. Es decir, a nosotros a veces nos parece un poco reiterativo, pero la repetición es puramente poética. Esto está escrito en un lenguaje con una serie de recursos poéticos tradicionales que vienen de la tradición oral indoeuropea y, digamos, están plenamente motivados. Como combatiente soy buen combatiente. Cuando veo a un rebelde, como cuando no lo veo, esto parece una fórmula absurda, pero tiene la misma razón de carácter poético. Soy habilidoso, tanto con las manos como con los pies. Como jinete, soy buen jinete. Como arquero, soy buen arquero, tanto a pie como a caballo. Como lancero, soy buen lancero, a pie y a caballo. Es decir, que realmente esto les llamó mucho la atención a los grandes defensores de la educación persa, como Jenofonte, Jenofonte escribe todo un tratado entero, la Ciropedia, para defender los valores de la educación persa tradicional. La Ciropedia es un libro bastante extenso en el que cuenta, digamos, la educación ideal de un príncipe. Es el primer escrito en el que se aborda, digamos, el príncipe ideal, formado de una manera determinada, lo que luego en la Edad Media es todo un género literario que llamamos speculum principis, ¿no? El primero es la Ciropedia. Pues bien, la Ciropedia insiste mucho en decir, bueno, es que realmente los valores morales tienen que ir acompañados por el ejercicio físico. Sin el ejercicio físico, digamos, el hombre queda a medias. Esto nosotros siempre lo hemos idealizado. Es que los griegos, ¿no? Y la mens sana y corpore sano y la educación atlética del gimnasio, es verdad, la tenían, pero no dejaba de ser nada más que la plasmación de una ideología aristocrática que se refuerza con la imitación de la educación persa en el periodo clásico. También es interesante verlo desde esta otra mirada, no de una mirada exclusivamente occidental, sino también oriental. De modo que un gran rey no solo es un gran rey porque es un gran político, sino que también es una persona que está formada físicamente. Le dice, cuenta Jenofonte, ¿no? Que en una ocasión ve al príncipe Ciro, ¿no? Digamos, en su parque, y le dice, no, es que pero bueno, hombre, ¿cómo es que tú, que lo tienes todo, ahora estás sudando como un pollo porque estás haciendo ejercicio, etcétera? Y dice, no, es que yo no me voy a la cama sin haber sudado antes. Esto ahora lo suscribiría cualquier médico occidental y diría, esto es maravilloso. Esto en realidad no es solo, digamos, un elemento de salud o de mantenimiento del físico, etcétera, sino también un elemento puramente ideológico. Es decir, es que el rey tiene que ser una persona que está físicamente en forma. Es su obligación. Bien, otro factor, ya les he hablado de él, es esa idea de que el imperio no solo se construye por la conquista del rey, sino por, digamos, la consociación, la idea de que todos los pueblos que están dentro del imperio son concordes con su desarrollo y su prosperidad, ¿no? Y aquí viene una lista de todos los pueblos, ¿no? Y ahora verán cómo está ordenada. Bueno, pero fíjese que incluso la imagen es muy interesante, Esto es de la tumba, no es la de Darío, pero la de Darío tiene la misma iconografía. Ven al rey con su arco, con su mano extendida frente a este disco alado que representa la gloria divina de no es Aura Mazda, es su gloria. Un altar del fuego, porque el rey es sacrificador prototípico. Y luego, digamos, el rey está sobre una plataforma que sostienen todos los pueblos del imperio, que son los que están citados aquí. Cada uno de ellos lleva la ropa típica. Esto es muy importante en la ideología imperial. Cada pueblo tiene su traje típico y así están representados, ¿no? Los de tradición irania con pantalones, los que son de otras tradiciones con túnica larga, túnica corta, bueno, un poco cada uno a su manera y con su sombrerito característico, y todos ellos, como ven, sostienen la plataforma donde está el rey Darío. Dice, aquí los pueblos que he conquistado fuera de Persia. He reinado sobre ellos, me han aportado tributos. Lo que yo decía, ellos lo hacían. Mi ley la mantenían. Y empieza por el núcleo iranio.
Media, Elam, cuya capital es Susa, y ahora ya los iranios del oriente, Partia, Aria, Bactria, Sogdiana, Corasmia, Dragdiana, Aracosia, Satagidia, todos son pueblos de raigambre iranio oriental. Gandhara, India, estos ya son indios de la India, de lo que hoy en día es Pakistán. Los escitas, que beben soma, esto ya es un pueblo nómada o seminómada de la estepa de Asia Central. Los escitas de gorro picudo, son dos tipos distintos. Los escitas de gorro picudo ya están en Europa. Los que beben soma están en Asia. Escitia ocupa un espacio inmenso entre Asia Central y Europa. El gorro picudo aquí no se ve, pero bueno, es un gorro de fieltro así muy como el de David el Nomo. Los que tienen una edad se acordarán de él, pues un gorro igual. Y ahora vamos a pueblos, digamos, de la tradición mesopotámica. Babilonia, Asiria, Arabia, Egipto, saltamos a Occidente otra vez, Armenia, Capadocia, Occidente, Lidia, Jonia, los escitas del otro lado del mar, Tracia, esto ya es la zona europea, los jonios que llevan pétaso, el pétaso es el gorro de viaje de los griegos, que es una especie de gorro, no sé si lo han visto alguna vez, el gorro que lleva el dios Hermes, porque es el gorro que los griegos se ponían para viajar. Es como una especie de pamela, como el gorro que le venden a uno en Decathlon para ver ruinas, o sea, una especie de pamela con... sí, eso es un pétaso. De modo que esto ya estamos hablando, por tanto, de griegos de la costa. Los libios, los nubios, ahora vamos a África, los macios y los carios. Los carios, otra vez volvemos a la costa de Anatolia. Es decir, que como ven, la enumeración de pueblos lleva, digamos, su orden, va creando fronteras en el mundo conocido. Bien, vamos ya a ir a centrarnos a Persépolis, aclarando que, bueno, hemos hablado de Persépolis sobre todo porque es una ruina portentosa y a mí me gusta mucho hablar de Persépolis, pero en realidad la gran capital, o sea, el Imperio Aquemenida tenía 5 capitales, 5 capitales, de las cuales la más importante desde el punto de vista político, es decir, la capitalidad que era capital para los griegos, era Susa. Es decir, ya les dije antes que el padrastro de Platón había sido embajador en Susa, no en Persépolis. De hecho, los griegos no conocen Persépolis hasta Alejandro Magno. No nos dejan información alguna. ¿Cuáles son? Bien, tienen un poco que ver con la ordenación de las estaciones del año. Persépolis es una capital prácticamente cultural para la gran fiesta de Año Nuevo que se celebra todavía hoy en Irán y en los pueblos de cultura irania en el solsticio de primavera, es decir, el equinoccio, perdón, de primavera, es decir, lo que ahora para nosotros es más o menos la Pascua, es el Año Nuevo iranio y era seguramente el momento en el que los grandes reyes estaban en Persépolis recibiendo de manera ceremonial los tributos de todas las satrapías. Es decir, es una capitalidad más simbólica que otra cosa. La capital real es Susa, que está aquí, la capital del antiguo Elam, de lengua elamita. Pero en Susa no se puede estar en verano, hace un calor infernal, es digamos, una climatología prácticamente desértica, de modo que en verano la corte se traslada a Ecbátana, actual Hamadán, que está en las montañas. Ecbátana aparece muchas veces citada en la Biblia, con 7 murallas, de 7 colores distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, digamos, esto en verano. Y en pleno invierno las temperaturas son mucho más agradables en Babilonia. De modo que básicamente las capitales son 4 y luego Ciro el Grande había creado su propia corte, su propia capital ceremonial no muy lejos de Persépolis en Parsagarda. Lo que pasa es que Parsagarda es más o menos sustituida por Persépolis como por voluntad de Darío I y de marcar, digamos, una neta diferencia con la tradición
Téspida de Ciro. De modo que hablamos de todas esas capitales, pero fundamentalmente desde el punto de vista político las capitales son tres. Susa para la primavera, ¿no? Ecbátana para el verano y Babilonia para el invierno, con un paso por Persépolis para la ceremonia de Año Nuevo. Aquí ven la gran ruta desde Sardis hasta Susa, pero que continuaba hasta Bactra, hasta aquí. Y esta sería, digamos, la situación de las capitalidades. Claro, Susa no he escogido Persépolis no por casualidad, porque las ruinas son imponentes. Susa, que es de verdad la capital política del Imperio Aqueménida, fue excavada por los franceses a finales del XIX, principios del siglo XX, y no dejaron ni las raspas. Y realmente todo Susa está en el Louvre. Entonces, digamos, hacer un desarrollo arqueológico de Susa me costaría un poco de trabajo. O sea, tendríamos que hacer muchísimo esfuerzo imaginativo para ver lo que realmente fue la Susa aqueménida, mientras que para ver Persépolis se ve a simple vista como van a ver ustedes ahora mismo. Bien, esta es una fotografía aérea de las ruinas de Persépolis, que ven que está sentada sobre un desnivel. Esta montaña, digamos, por este lado, está excavada para crear una terraza artificial descomunal. Esto no se había hecho en la ingeniería oriental hasta esta época. Y, digamos, en esa gran terraza artificial que se crea para para edificar este conjunto palacial que es Persépolis, pues tenemos todavía hoy unas ruinas que realmente cuando uno va allí impresionan mucho. Es decir, salvo las grandes ruinas egipcias, hay pocas cosas que impresionen más que la ruina de Persépolis. Esto es, digamos, mi experiencia personal, pero que creo que no exagero nada. Y vamos a ver qué pasa. Claro, ¿qué es lo que pasa con Persépolis? Porque no es una capital al uso. Y ahora veremos cuál es el problema exacto de esto. Los griegos no conocen Persépolis hasta la llegada de Alejandro Magno, que, como saben ustedes, destruye la ciudad, o sea, quema Persépolis tras una noche de borrachera. Esto es una de estas cosas ya saben ustedes que tenía un cierto problema con el alcohol y un alcohol un poco violento, y al final pues termina incendiando la ciudad. Pero claro, era una ciudad, digamos, tan espectacular que realmente no queda enterrada. Ahí no hay un desierto como en Egipto que entierre la ciudad. No, la ciudad se mantiene en esa estructura artificial, sobre todo con las grandes columnas de la sala de audiencias, de modo que siempre se supo que ahí había algo. Ahí no, digamos, esto no es un descubrimiento como el que hablábamos el martes de Hattusa ni nada por el estilo. De modo que siempre se tuvo, digamos, un valor simbólico. Los persas le llamaban Chehel Minar, es decir, las 40 columnas, pero fundamentalmente acabaron viendo en Persépolis un lugar asociado a la mitología persa, que se desarrolla con esa gran obra literaria que es el Libro de los Reyes. Es una gran obra poética extensísima que recoge muchos elementos de la tradición preislámica, y uno de ellos son los reyes míticos. El rey mítico más importante de la tradición persa es Jamshid, y entonces todavía hoy en día a Persépolis, la topografía, digamos, oficial en persa de Persépolis no es Persépolis, es un nombre griego, evidentemente, sino Takht-e Jamshid, es decir, el trono de Jamshid, este gran rey, el rey héroe de la tradición mitológica persa basada en el Libro de los Reyes. El primer viajero occidental que identificó Persépolis como Persépolis fue un embajador de Felipe III de España, llamado García de Silva y Figueroa, que viajó. Ya saben ustedes que la época de Felipe III fue una época particularmente gloriosa para la diplomacia española, en la que realmente la
la política de embajadas de Felipe III en Inglaterra, en Europa, pero también en Oriente fue particularmente afortunada. Entonces, en este momento, España se mueve para conseguir que el Shah Abbas I, que es un emperador muy importante de Irán en este momento, haga pinza con España para, digamos, cerrar la expansión del Imperio Otomano. Desde el punto de vista geoestratégico, pues está muy bien pensado, funcionó, de hecho, funcionó durante un tiempo, y digamos, el primer emisario que España envía a Persia, a la Persia safávida, pues es García Figueroa, que viaja por la zona. Luego hay un montón de misiones, sobre todo encabezadas por carmelitas descalzos, que viajan a Irán y tienen también una actividad diplomática notable, diplomática y de espionaje, claro. García de Figueroa describe no solo Persépolis, lo identifica como Persépolis, él sabe griego, quiero decir que, aunque no supiera griego, que no lo sabría, latín sabía, y lo más interesante de todo es que identifica el cuneiforme de las inscripciones monumentales de Persépolis como escritura, que hasta ese momento, es decir, es la primera descripción del cuneiforme como escritura. Dice, las letras compuestas todas de pirámides pequeñas, puestas de diferentes formas, es decir, lo que son las cuñas de la escritura, lo identifica como escritura y copió, etc. Y luego, bueno, también viajó Pietro de Laval. A partir de entonces ya se sabe que ahí está Persépolis. Bien. Como les acabo de decir, Persépolis es ante todo y sobre todo una ciudad palacial, pero tengo que hacer una pequeña e importante precisión a esto. Desde hace pues, unos 10 años más o menos se está excavando en Persépolis. O sea, las grandes excavaciones de Persépolis, perdone que se lo diga, lo voy a decir más ordenadamente. Siempre se supo que Persépolis era, digamos, Persépolis, pero se excavó de manera científica en la década de 1930 como misión arqueológica, la gran misión arqueológica del Instituto Oriental de Chicago. Todavía, si ustedes viajan ahí, pueden ver un enorme capitel, bueno, ruinas muy bonitas y sobre todo una enorme colección de tablillas en el Amita, la que luego hablaré, que están depositadas en el Instituto Oriental de Chicago. Pero hace 10 años ha comenzado una excavación en Persépolis, una misión italiana, bueno, italo-iraní, que está descubriendo algo que nunca habíamos pensado que existía. Siempre hemos dicho, bueno, es que es una ciudad solamente palacial. No, es una ciudad con ciudad. Es decir, es una ciudad que tiene habitación, casas, etcétera, etcétera, porque nunca se había hecho esta meseta artificial de la que les he hablado, está al fondo de una enorme llanura enormemente fértil, cercana a la población, a la gran ciudad iraní de Shiraz, y nunca a nadie se le había ocurrido excavar en la zona de cultivo. Bueno, seguramente por problemas de expropiación. Bueno, en fin, los problemas son múltiples. Y ahora sí, esta misión de Francesco Calieri está excavando ahí y ha encontrado restos de una población. Luego les enseñaré una imagen. Una puerta monumental muy parecida a la puerta de Ishtar de Babilonia, con el mismo tipo de ladrillo esmaltado, y realmente algo muy chocante porque probablemente antes de que Darío decidiera erigir este conjunto palacial ya había una ciudad. Pero vamos, que no es solo un palacio, es decir, lo que quiero decir es que la arqueología ahora nos demuestra que efectivamente ahí había una ciudad con población. Como ven, los grandes elementos monumentales de Persépolis están aquí marcados en colores. Tendríamos, luego los voy a ir desarrollando en detalle, la gran entrada monumental que llamamos Puerta de las Naciones, porque ellos lo llaman Puerta de las Naciones, con una gran escalera de acceso que seguramente se ve aquí. Esta es la gran escalera de acceso, que tiene dos ramas, una rama por aquí y otra por aquí que no se ve. Aquí estaría
esta que llamamos la Puerta de las Naciones. Luego les enseño más. Luego habría una gran sala de audiencias monumental sostenida por un bosque de columnas que llamamos Apadana. Luego tendríamos otro bosque de columnas para el Salón del Trono, para las grandes recepciones de embajadores, etc. Y el núcleo más antiguo lo constituiría el Palacio de Darío, que estaría aquí, que luego, como ven, fue ampliado por su hijo Jerjes con esta construcción aquí. Aquí, en esta zona, hay patios ajardinados. Piensen ustedes, esto me llevaría ya mucho tiempo, pero solamente para que lo recuerden, que los persas son los inventores de la jardinería monumental. Es decir, que los grandes parques artificiales y el jardín, tal como nosotros lo entendemos, es un invento persa. Una de las grandes aportaciones persas a la historia de la humanidad. Los griegos no tienen ni idea, es decir, para los griegos no hay diferencia entre un huerto y un jardín. Usan, de hecho, la misma palabra para los dos conceptos, hasta que se encuentran con los persas y adaptan la palabra paradeisos para lo que nosotros llamamos parque de recreo, un parque grande, con agua, incluso con fieras para practicar la caza, o un jardín más íntimo, más recogido, pero igualmente un paradisos. Porque el paradisos no es ni más ni menos que la traslación de la creación de Aura Mazda, es decir, igual que Aura Mazda reina en el cielo, el rey reina en la tierra, en el palacio y en el jardín, que es una plasmación de la creación ordenada de Aura Mazda. Por eso el jardín persa es un jardín ordenado. Esto es muy importante, es la plasmación natural del orden cósmico. Quiero decir, no es un jardín solo para pasear, un jardín, digamos, con valor cosmológico. Bien, luego hay un espacio para el consejo, donde actualmente está el museo. Esto que llamamos convencionalmente el harem de Jerjes, y luego una gran zona de almacenes y depósitos que llamamos el tesoro, y luego aquí no está coloreado, pero es muy importante, una zona que llamamos la ciudadela. En la ciudadela y en el tesoro aparecieron en las excavaciones de 1930 de los americanos miles y miles y miles de tablillas en elamita, la mayoría, muy pequeñas, más o menos del tamaño de media mano, con inscripciones de carácter administrativo, es decir, en elamita, la lengua de cultura todavía de Susa, para explicar, todavía se han editado más o menos solo la 10ª parte, es decir, hay un 90% que todavía está sin editar y sin estudiar en Chicago, y realmente nos da una información muy interesante acerca de la organización administrativa de Persépolis, porque son sobre todo fundamentalmente tablillas de raciones, es decir, a tantos trabajadores hay que darlos tantas raciones de tal y de pan y de vino. A los sacerdotes que hacen el sacrificio Lin hay que darles el tanto y tanto. Y luego lo interesante además es que dentro de esas tablillas en elamita han aparecido una en griego, lo cual testimonia que había emigración de griegos para trabajar en Persépolis. Claro, era, digamos, lógico, era un lugar donde había mucho trabajo, los griegos eran una mano de obra especializada y tenían trabajos buenos en el imperio. Hay una tablilla en griego, hay varias en arameo, y hay alguna en alguna otra lengua más. Es decir, que realmente también, incluso desde el punto de vista administrativo, el imperio se organizaba de manera multilingüe. Esto ya me llevaría muy lejos, pero bueno. Aquí ven, digamos, la reconstrucción de cómo se vería en la época. Este es el Apadana, los palacios están aquí, más o menos lo que les acabo de decir. Cuando los griegos ya conocen las ruinas, porque ya como Alejandro lo quemó enseguida, ¿no?, de Persépolis, lo que les llama la atención es la enorme riqueza que está ahí depositada. Fíjense que dice Diodoro Sículo, ¿no?, que ya escribe después de Alejandro, lógicamente, ¿no? Persépolis fue la capital del imperio persa. Esto es mentira porque era Susa, pero bueno, fue la ciudad más rica bajo el sol, y las casas privadas habían sido equipadas muy lujosamente durante años. Cuando Alejandro saqueó el tesoro, encontró 125.000 talentos de oro, es decir,
Fíjense la cantidad, 3.600.000 kilos, o sea, 3 toneladas 600.000 de oro. Son un disparate tremendo. La ciudadela es notable, rodeada por un triple muro. La primera sección está construida sobre una base muy elaborada, esta es la plataforma de la que les he hablado, y tiene 16 codos de altura, decorada con batimentos. La segunda es igual que la primera, pero 2 veces más alta. La tercera es de forma rectangular. Bueno, esto es una descripción fantasiosa porque no es así. Más o menos la idea es que esto iba ordenado. En la cabeza de un griego tenía que ir ordenado de manera simétrica, y entonces tendría que ir más o menos como una pirámide. Cada uno de los lados tiene puertas de bronce con golpes de bronce de 20 codos de alto y estaban destinados a impresionar al que miraba, esto ya lo hemos dicho, pero las puertas serán por seguridad. Bien. Vamos a empezar por la parte más antigua, que es el Palacio de Darío, en Persa Tachara, que como ven conserva, digamos, las jambas con su decoración y una plataforma, la segunda de la que habla Diodoro Sículo, con una procesión ceremonial en la que vienen representados con sus trajes típicos. La tiara es la que representa a los nobles persas y el gorro, no se ve bien en la imagen. El gorro circular sería los nobles medos, y sería la representación de los nobles que forman parte de la corte personal de Darío. Lo reconstruiríamos más o menos con este aspecto, con un jardín interior del que ya les he hablado, y esta sería la plataforma y escalera monumental que estaría. Aquí estarían las imágenes policromadas que vemos hoy en día aquí. El Palacio de Darío lleva sus propias inscripciones. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, ¿no? Dice, yo soy Darío, gran rey. Bueno, esto ya lo hemos comentado, pero él describe el palacio. Dice, el rey Darío dice, en esta terraza, donde este palacio ha sido construido, ningún palacio antes había sido construido. Esto no es verdad del todo, ya sabemos que Darío era un poco mentirosillo cuando le interesaba. Por la gracia de Aura Mazda yo he construido este palacio. Es esta idea de la doble creación, la creación celestial y la creación en la tierra. Y Aura Mazda ha querido así, junto con todos los dioses, que este palacio sea construido. Y yo lo he construido. Ha sido construido sólido y excelente, tal como yo había ordenado. Que Aura Mazda me proteja, bla, 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 igual que este palacio. Que no tenga éxito. No, esto aquí es un error. El que no tenga éxito y el que lo piense así es un traidor. Bueno, todos estos palacios y la sala, el gran salón de recepciones llevan estas altísimas columnas estriadas que son una combinación de estilos. La columna estriada es de origen griego, evidentemente. Las basas que no se ven aquí son claramente de tipo egipcio. Y luego aquí van combinando distintos elementos y lo más llamativo son estos capiteles de grifos o de toros. La Padana es la gran sala de audiencias, con varias escaleras monumentales decoradas con frisos, en donde vienen representados todos los pueblos del imperio que aportan el tributo anual cada primavera. Por eso sabemos que seguramente la función de este palacio era fundamentalmente de índole representativo, más que otra cosa, y hemos conservado todavía en pie estas columnas, varias de las cuales han sido llevadas a museos occidentales, es decir, cuando se descubrió Persépolis, aquí había más columnas, han sido columnas enteras las que se han llevado a Occidente. Jerjes, por ejemplo, nos habla del propio Apadana y nos dice: Aura Mazda es un gran Dios que ha creado la tierra aquí, que ha creado el cielo allí, que ha creado el hombre, que ha creado la felicidad del hombre, y como parte de la felicidad del hombre ha hecho a Jerjes rey, único rey de muchos, único soberano de muchos. Fíjense, aquí sí que tenemos esa idea de la ideología imperial, el imperio regido por un solo hombre. Yo soy Jerjes, gran rey, rey de reyes, rey de pueblos de numerosas estirpes. Ven que se repiten mucho, eso es verdad que la repetición, pero es interesante que lo vean. Y dice, lo que he hecho aquí y lo que he hecho en otras partes, todo lo he hecho por la gracia de Aura Mazda. Pero aquí se refiere específicamente a la Padana, que es obra de Jerjes. Que Aura Mazda me proteja junto con los dioses. Bien. La Puerta de las Naciones hoy en día es por donde se entra al parque arqueológico de Persépolis. Tiene actualmente este aspecto.
En la antigüedad tenía que ser policromada. Lo que más llama la atención son estos leones alados que evidentemente vienen de la tradición iconográfica asiria. Esto evidentemente no es un invento persa, pero aquí está expresado con mucha monumentalidad. Lo interesante es que la puerta se llama así, desde época de Jerjes. Dice, bueno, Aura Mazda, no le repito todo lo de siempre porque bueno. Y así dice el número 3, leo. Así dice el rey Jerjes: por la gracia de Aura Mazda he hecho este pórtico de todas las naciones, porque todos los pueblos, digamos, sometidos a los aquemenidas, pero también los embajadores extranjeros, tenían que entrar por aquí en esta ceremonia primaveral anual de aportación del tributo. También hay muchas cosas buenas hechas en Persépolis que yo he hecho y que mi padre ha hecho. Jerjes siempre aparece en las inscripciones como muy dependiente de su padre. No sé si es algún problema de carácter de índole psicológico, pero realmente, digamos, pues posiblemente tiene que ver con la propia legitimidad de Jerjes, claro. Todo lo que ha sido hecho, que parecía bueno, todo eso lo hemos hecho, utiliza el plural, porque incluye a su padre en esto, ¿no? Por la gracia de Aura Mazda. La idea es, lo de la psicología es broma, la idea es que Persépolis es una obra conjunta iniciada por Darío y culminada por Jerjes. Que Aura Mazda me proteja, bla, bla, bla. Y ya voy terminando con, muy cerca de Persépolis está el panteón, por así decirlo, de los reyes aqueménidas. Es una pared rocosa. Aquí tienen una foto en gran angular que engaña un poco porque no es exactamente así. Ahora veremos una planta que es, llamamos Naxirustam, y aquí excavadas en la pared rocosa están estas tumbas cruciformes donde está representado esto que vimos antes, es decir, el rey delante del altar del fuego con la protección de la gloria divina, sostenido, casi se ve a simple vista, ¿no?, por todos los pueblos sometidos al imperio. Y aquí habría una cámara pequeña, en una de estas, esta es la de Darío, y esta es, creo recordar, en una de ellas apareció no hace mucho una inscripción dentro de la que no se había visto hasta hace algunos años. Es un trocito de ampliación de la inscripción de Darío, que es algo así como el testamento político de Darío del que hemos hablado antes, cuando dice que él como jinete es buen jinete y todo eso. Esto está aquí, en la inscripción de la tumba de Darío. Y ahí hay otros diversos reyes sucesores de Darío, hasta el último, que está no en Naxirustam, sino en la propia Persépolis, en la pared rocosa de Persépolis. Aquí se ve mejor, está la tumba de Darío III, el último aqueménida, es decir, ya más integrado o más cercano al conjunto palacial de Persépolis. Aquí está la distribución, ¿no? Esta es la de Darío, estaba yo acertado. Esta es la de Jerjes, Artajerjes I, Darío II, y la 5 no pone. Y luego, la 5 es la Kaaba de Zaratustra. Esta es una torre que seguramente tiene una función de carácter religioso, pero no lo hemos identificado del todo. Bien, concluyo ya con esto que ya les he dicho en realidad, es decir, esta excavación italo-iraní de Francesco Callieri, que ha encontrado esa puerta monumental de un estilo muy similar al de la puerta de Ishtar de Babilonia, y restos de una ciudad con habitación, que, bueno, abre, digamos, una nueva perspectiva para entender lo que realmente debió de ser Persépolis en la época de Darío el Grande. Y nada, ya concluyo, les doy las gracias de nuevo por su paciencia y su atención, y seguramente tienen algunas preguntas ahora que hacer. Gracias. Sí, ahí.
Buenas tardes. Yo debo de estar equivocada, pero siempre habría creído que el culto a Arut-Malta era monoteísta, tal y como lo había predicado Zaratustra. Perdón, sí, ya, pero no. Sí, hoy en día sabemos que no es así. Quiero decir que la tradición iraní, o sea, la tradición en la que de la que beben los reyes aqueménidas es la tradición irania, la religión irania tradicional, la evolución de la religión indoirania, que es politeísta, como todas las tradiciones religiosas indoeuropeas, que son politeístas. Durante mucho tiempo, desde el siglo XIX, desde que Europa... tengo que hacer un resumen muy resumido, porque este es uno de mis líneas gordas de investigación y me podría pasar miles de horas, pero no puedo. Desde que en el siglo XIX se descubre la tradición religiosa zoroastriana, se piensa que Zoroastro es un reformador religioso, porque más o menos Occidente viene a plasmar siempre, o acaba plasmando siempre, o proyectando, mejor dicho, sus ideales en la figura de Zoroastro, y cada uno ve en Zoroastro un héroe de una manera. Un reformador religioso como Lutero, un reformador social de corte socialista, digamos, un superhombre como tal. Es decir, cada uno se inventa su propio Zoroastro. Entonces, esa idea de que hay una reforma que convierte la religión irania en monoteísta ha estado vigente hasta los años 90 del siglo XX, en la que nos hemos visto obligados a replanteárnoslos por completo y a llegar a la conclusión de que Zoroastro no es una figura histórica, sino un personaje mítico, es decir, un sacerdote prototípico que, digamos, une a Ahura Mazda con la creación a través de este sacrificio renovado y diario, del que les he hablado antes, que no es mencionado nunca por los reyes aqueménidas. Los reyes aqueménidas no dicen ni mu de Zoroastro, porque son ellos los sacrificadores prototípicos. Lógicamente no necesitan una figura sacerdotal paralela que les haga el mismo trabajo. No son religiones monoteístas, ni siquiera los textos. En el Avesta tenemos una colección enorme de himnos a otras divinidades, algunas divinidades puramente Sol y la luna, meteorológicas de índole tradicional, otras divinidades que responden a la tradición indoeuropea, divinidades militares o jóvenes guerreros tipo Mitra, y una diosa anaíta. Es decir, hay un montón de divinidades que luego en la evolución del zoroastrismo acaban siendo, digamos, opacadas por un monoteísmo imperante, pero realmente ese monoteísmo no se desarrolla en la teología zoroastriana hasta el Imperio Sasánida, es decir, hasta el siglo II-III después de Cristo. Qué casualidad que en un contexto en el que en todo el Imperio Romano y en todo el Oriente están apareciendo, desarrollándose, triunfando religiones, todas ellas de tipo monoteísta. Entonces, digamos, la teología zoroastriana del periodo sasánida es una más de las corrientes monoteístas que se incorporan, que aparecen en lo que hoy en día llamamos tardoantigüedad. Pero en la época aqueménida que nos interesa, bueno, les he puesto no sé cuantísimos textos en los que está todo el rato diciendo Ahura Mazda y los otros dioses. Eso, desde mi punto de vista, no puede ser monoteísmo, ¿vale? No sé si contesto a su pregunta. ¿El zoroastrismo actual sí es monoteísta? Sí. No, sí, porque ya, digamos, ya viene de la teología sasánida en adelante, ya hablamos de una religión claramente monoteísta. Pero no es hasta el siglo III después de Cristo que se crea esa nueva corriente teológica. Gracias por la pregunta, porque es muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Sobre las lenguas que se usaban en el Imperio Persa, yo había oído hablar que la lengua diplomática era el arameo.
pero aquí no ha sido mencionado. No, porque, bueno... No, vamos, no porque no se haya mencionado, sino porque no ha mencionado tablillas que estén en arameo, sino solo en el amita y en otros idiomas. Entonces, ¿que ahí no había tablillas en arameo? Sí, hay tablillas en arameo, no son la mayoría, son algunas. En estas que hemos citado, que aparecieron en la fortificación en el tesoro de Persépolis, hay algunas en arameo, pero no son la mayoría. Lo que sabemos del arameo es fundamentalmente a través de papiros que aparecen en Egipto, incluso en zonas tan alejadas del núcleo como es Elefantina. En Elefantina nos aparece un papiro muy interesante del periodo aqueménida en el que nos encontramos en arameo una versión del texto de Bisutún, es decir, de esa justificación de cómo Darío llega al trono. Parece que se copia y se distribuye en arameo por el resto del imperio. Lo que pasa es que, claro, el papiro solo se conserva bien en Egipto. Fuera de Egipto tiene, digamos, una vida biológica muy limitada por las condiciones normales de humedad. Entonces no hemos encontrado muchos, pero debía haber muchísimos, porque de hecho Heródoto nos cuenta también él su propio resumen de Bisutún, es decir, a Heródoto alguien le contó la historia que está en Bisutún, seguramente a través de un papiro en arameo. Seguramente. Y luego tenemos en el otro lado del imperio, completamente distinto, en la zona de Bactria, de la que he hecho mención, o sea, lo que actualmente sería el norte de Afganistán, un montón de ostracón, es decir, trozos de cerámica rota, escritos también en arameo, todos ellos son textos de carácter administrativo. Entonces, no es tanto la lengua diplomática del imperio, cuanto más bien la lengua administrativa, porque es el momento. Y esto es muy interesante, además, desde el punto de vista lingüístico, porque esta difusión, digamos, instrumental del arameo por todo el imperio aqueménida pavimentó, dio suelo a la posibilidad de que después de la conquista de Alejandro lo que fuera la lengua de comunicación, la lengua de cultura y tal, fuera el griego. No, está en escritura cuadrada, como el hebreo actual. Vamos, un poco más cursivo desde el punto de vista epigráfico, pero es escritura aramea. Muy buenas. Quería preguntar un poco sobre las costumbres funerarias, ¿no?, de la época, derivadas del mabdeísmo, y esto que se ha oído alguna vez, ¿no?, de que se tenía que ser el cuerpo devorado por buitres y todo esto, ¿no?, la torre del silencio, sí, algo así. ¿Es cierto toda esta... Bien, todo este ritual? Como siempre es un poco más complicado. Las torres del silencio, que es una designación muy colonialista, es terminología, digamos, inglesa colonial, son efectivamente la manera que tienen los zoroastrianos de la India de tratar sus cadáveres. Todavía hoy en día, por ejemplo, en Bombay, donde hay una comunidad muy importante de zoroastrianos que son la base del desarrollo económico de la ciudad de Bombay, es decir, digamos, la prosperidad económica de la India depende en buena medida de los parsis, o sea, los zoroastrianos de Bombay. Bombay tiene un bosque que es propiedad de la comunidad parsi, donde hay varias torres de estas que están en bosques para que los buitres, digamos, descarnen el cadáver en cuestión de 24 horas, todo lo más. Y luego los huesos se van calcinando como efecto del calor y del sol y acaban cayendo, digamos, en el foso central. Es un recinto circular, porque para los zoroastrianos la muerte, digamos, el cadáver es el elemento más contaminante que existe y contamina de manera ritual todo lo que toca y todo lo que tiene que ver con él, de modo que no puede ser enterrado porque contaminaría la tierra, no puede ser incinerado porque contaminaría el fuego y no puede ser arrojado al agua porque contaminaría el agua. Es decir, los elementos naturales son sagrados desde la perspectiva del zoroastrismo actual. Pero esta idea que ya está en el Avesta, es decir, la idea de que hay que exponer los cadáveres en un lugar abierto, solo se consolida a partir del periodo sasánida, como hemos visto antes, es decir, cuando realmente la teología sacerdotal se impone.
En la época aqueménida tenemos un poquito de todo. Tenemos que los reyes son enterrados en estas paredes de la roca, es decir, son metidos en sarcófagos, ahí no hay... Probablemente son recubiertos de cera para, digamos, tener una especie de momificación natural, pero no tenemos ningún resto, digamos, de enterramiento real. Probablemente los sacerdotes tenían su propia teología y su propia manera de exponer los cadáveres en esta época, y tenemos también pruebas de enterramiento real, o sea, de inhumación, y luego en un periodo intermedio, antes de la consolidación de las Torres del Silencio, de las dagmas, como práctica habitual funeraria, tenemos una cosa que también se hace en Israel en el periodo más o menos de Cristo, que es decir, la exposición o corrupción del cadáver y luego recogida de los huesos en un tipo de osarios que van decorados de una manera muy específica, muy particular. O sea que tenemos un poquito de todo, pero a partir del periodo sasánida se consolida la exposición de los cadáveres como forma habitual de tratamiento de ritual funerario. Bueno, pues nada, que disfruten ustedes del fin de semana y muchas gracias de nuevo.